Hace 100 años se constituyó Museros, un pueblo de 6.000 habitantes al norte de la ciudad de Valencia, una de las primeras cooperativas eléctricas de España. La cooperativa ha dado luz y aún da a la inmensa mayoría de las familias de la localidad. Fluido Eléctrico Museros se fundó un 13 de agosto de 1913, en plenas fiestas patronales, con un capital repartido de 200 bonos o títulos de 25 pesetas para los socios fundadores, más los bonos de socio protector. Una cuota de entrada para hacerse socio que era de 2 pesetas. Los socios fundadores de esta cooperativa, que se reunían en las escuelas viejas, hoy sede de la Biblioteca Municipal, dieron una auténtica lección de cooperativismo, perfectamente válida hoy. El progreso debe llegar a todos, constituirse con el esfuerzo de todos y avanzar en beneficio de todos. Porque en aquella época la luz significaba progreso, ni más ni menos que la posibilidad de acceder a algunos de los avances de que ya disfrutaban las zonas urbanas. La llum així se duia molt prompte i en totes les cases hi havia 2 llums, la de l'entrada i la de dalt. Res de control. Bueno, en algunes de les fotos que recopile apareix exactament l'única bombilla que era quan se començava, se contratava una bombilla en casa i se pagava un tant per cent per cada bombilla. Mi abuelo va ser uno dels socios fundadors de la cooperativa elèctrica de Museros. Un mínim de saber llegir, escriure, perquè quan se firmen les actes se suposa que tens que saber el que estàs firmant. Tenien dret a saber el que... Una cosa és el que se diu de paraula i després lo escrit, si no ho saps. Que el meu sogre era ell i un altre que li deien el tio Aurelio, que eren els dos que portaven la cooperativa. I després, quan se jubilava el meu sogre, entrava el meu marit. I el meu marit prenia lectures, comptadors, s'eixia a cobrar, tots els dies eixia a cobrar, a la bolsa a penjar al coll. I moltes no podien pagar, i venien a casa a pagar. I moltes feien, ai, José María, no te ho puc pagar, doncs no patisca, jo li guardo els recibos. I no li tallaven la llum a ningú. A ningú tallaven la llum. De manera que, gracias a esta particular forma de cooperativismo de consumo, muchas zonas rurales y también industriales vieron la luz, proporcionándose los propios vecinos un servicio que debería haber sido público. Pero las cooperativas eran generalmente suministradoras de electricidad, no productoras. Y llegó el momento en que las grandes empresas productoras de energía eléctrica fueron consolidándose y allá por los años 50 del siglo XX aprovecharon su influencia económica y política para monopolizar el mercado de la distribución de energía eléctrica. La mayoría de cooperativas eléctricas de España fueron absorbidas por las empresas monopolísticas y las que no lo hicieron fueron presionadas y tuvieron problemas con el suministro. Muy pocas sobrevivieron a esta persecución. Casi todas en la Comunitat Valenciana, donde hoy encontramos 16 de las 20 cooperativas eléctricas que hay en toda España. Pues soc de la cooperativa perquè a nivell local és una de les 2 opcions que n'hi ha per rebre llum. Tota la vida han sigut socis de la família, coneguem els que estan ficats en la cooperativa, ens venen a llegir el comptador personalment i si hi ha algun problema pues podem pensar en ells. Así, entre las casas y los huertos del término municipal se levantaban los postes de conducción de la luz. La cooperativa eléctrica de Museros ha evolucionado al ritmo del crecimiento del pueblo, adaptándose a las nuevas demandas y al aumento de la población. De hecho, el primer transformador de Museros se ha convertido en una pieza de arte que recuerda los 100 años de luz propia. Són 1.700 socis i el benefici que té un soci de la cooperativa és que té un 5% de descompte i després el tracte personal és diferent. Perquè tu quan tens servidora tienes un telèfon i te donen llargues i si algo vens així està José i t'atén i te fica tots els mitjos per resoldre qualsevol duda o qualsevol problema que puguis tindre. Actualmente hay 10 transformadores de energía, muchos de ellos creados en los últimos años. Esto permite una mayor calidad del servicio.
L'última millora que hem fet és que hem fet un anell, de tal forma que el que fem és que si algun centre de transformació ens falla, el tanquem i per l'altra banda l'alimentem, de tal forma que si Iberdrola no nos talla o qualsevol cosa problema tinguem, siempre tenim suministro a la gent del poble. Nueva sede y nueva imagen para una sociedad pionera que llevó la luz a un pueblo pequeño como era Museros. La historia de esta cooperativa es la historia del trabajo de todo un pueblo, de un proyecto que gracias al empuje y compromiso de varias generaciones de muserencos ha podido llegar hasta nuestros días y celebrar su centenario. Pues el futuro de la cooperativa és dotar a les línies que tenim d'una major garantia i qualitat i després està pensant ja que les noves ampliacions de lo que és el poble nosaltres estem ahí per donar llum a les noves ampliacions. 100 años al servicio del socio y con el futuro por delante, porque Fluido Eléctrico Museros es una cooperativa que brilla con luz propia.